Bien amigos, bueno pues entonces, ¿qué les parece que arrancamos? Ya se acabaron los comerciales y vamos con el capítulo número 9 del maravilloso libro de Napoleón Hill, Piensa y hágase rico, llamado La Perseverancia. Y la perseverancia yo creo que es una de las características más importantes que distinguen a las personas de éxito. Bien, y dice Napoleón Hill, la falta de perseverancia es otra de las grandes causas del fracaso de las personas. La experiencia ha demostrado, sin temor a equivocarnos, que es una de las causas más comunes en la mayoría de las personas. Sin embargo, a pesar de que es una característica que distingue a la mayoría de las personas, se puede superar a través del esfuerzo y de la voluntad. Si tú te das cuenta, la mayoría de las personas somos, y me incluyo, ¿verdad?, poco perseverantes. O sea, de repente como que abandonamos muy fácil, como que tiramos la toalla a las primeras, como que nos frustramos a la primera, y la historia nos ha enseñado definitivamente que aquellas personas que abrazan el éxito, que acarician la riqueza, son aquellas personas que no han abandonado, que siguen perseverando hasta el final. Pero ahora, lo interesante es poder estudiar de dónde viene esa perseverancia, ¿no? Porque, vamos, y yo creo que instintivamente lo sabemos, ¿no? El que persevera alcanza, ¿verdad? Y persevera hasta alcanzar tus sueños. Y como que la historia la tenemos muy bien aprendida, como que no la sabemos de memoria, como que sabemos que hay que perseverar. Pero, ¿cuál es el secreto que se encuentra detrás de esta característica tan importante, dice Napoleón Hill? Fíjate qué interesante, porque la perseverancia tiene que ver muchísimo y está completamente ligada con la claridad de propósito que tú tengas. Una persona que tiene claro el por qué hace las cosas, una persona que tiene claro el por qué se levanta todas las mañanas, una persona que tiene claro el por qué es importante seguir adelante en pos de sus sueños, una persona que tiene claro esa parte, amigo mío, pues ni necesita alarma por la mañana, se levanta de una, ¿verdad? Cualquier problema lo afronta. Entonces, nos damos cuenta que hay personas que lamentablemente no tienen claro su propósito, y al no tener claro su propósito es fácil que se desanimen a la primera. La facilidad con que se venza a la falta de perseverancia dependerá por completo de la intensidad de tu propio deseo. De la intensidad de tu propio deseo. Tienes que tener un deseo ardiente, tienes que tener muy claro tu propósito, tiene que ser, vamos, completamente absorbido por la energía del deseo que tú tengas por alcanzar algo. Porque si tu deseo es débil, es blandengue, si tu deseo es cualquier cosita, amigo mío, no tendrás la energía suficiente como para poder afrontar los desafíos de la vida. Tienes que tener una perseverancia total y absoluta hasta que alcances el objetivo. Y eso creo que es lo que distingue a las personas que crean grandes diferencias en su vida. El punto de partida, dice Napoleón Hill, de todo logro es el deseo. Deseos débiles llevan a resultados débiles. Resuelve la falta de perseverancia avivando un fuego más grande en tu interior. Así que aquella persona que sabe muy bien por qué hace las cosas, créeme que no necesita a alguien que lo esté motivando a cada momento. No necesita estar yendo a cursos de motivación. No necesita de eso. ¿Por qué? Porque su fuego interno es tan poderoso que es lo que la hace que se levante por la mañana. A mí me llama mucho la atención. Yo me dedico mucho al coaching empresarial y cuando yo llego a las empresas, la gente luego me dice, Manuel, qué bueno que ya llegaste a motivarnos. Y me llama tanto la atención porque realmente la motivación siempre he pensado que tiene que ver con ese fuego interno que todos tenemos, tiene que ver con ese deseo ardiente que nos quema las tripas, que nos hace salir adelante a pesar de las circunstancias. Si tú no eres así, amigo mío, necesitarás un factor externo que te esté motivando, que te esté dando la palmadita en la espalda, que te esté diciendo cuánto vales, ¿verdad? ¿Por qué crees que están tan llenos esos cursos de motivación? ¿Verdad? O sea, están llenos, se te cobran un montón de plata para que te pares encima de las mesas y cantes así y levantas, o sea, yo digo, caray, ¿y después qué pasa? Bueno, aquellas personas que dependen de la motivación externa, pues son fáciles presa de las circunstancias, porque su poder lo están depositando en algo que se encuentra fuera de ellas. Y si tú eres así, bueno, entonces bajo cualquier circunstancia seguramente tú te caerás.
En cualquier tropiezo seguramente tú estarás esperando que alguien te salve. Y es cuando la gente está buscando esos cursos de motivación. Pero una persona que sabe muy bien por qué hace las cosas no necesita que lo motiven. Es por eso que nunca vas a encontrar a un líder ahí en un rincón. Nunca lo vas a encontrar en un rincón lamiéndose las heridas, quejándose porque nadie lo motiva. Nunca, nunca, ¿verdad? Los líderes saben muy bien por qué hacen las cosas. Y creo que todas las personas que aspiren algún día a la riqueza necesitan aprender a liderar, a gestionar su propia vida. Y la automotivación creo que es uno de los factores de los cuales tú te tienes que hacer cargo. No se lo puedes dejar a nadie más. Así que fíjate qué importante es todo esto, porque tiene que ver mucho con tu conciencia de riqueza, con tu conciencia de prosperidad. Dice Napoleón Hill, la pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia la gente, hacia las personas que se han preparado deliberadamente para atraerlo. Así es, fíjate qué importante es esto, y señala Napoleón Hill algo que sí quiero recalcar. Tú no necesitas prepararte para ser pobre, no. O sea, la pobreza es algo que pareciera que ya se tiene dada por añadidura. Ajá. Sin embargo, para la riqueza sí tienes que trabajar, para la riqueza sí tienes que trascender, para la riqueza sí tienes que crear algo en tu mente para poderla atraer. Y si tú no estás trabajando en crear tu conciencia de prosperidad, si tú no estás trabajando consistentemente para poder crear tu propia abundancia, es como si trabajaras todos los días, permanentemente, para tu propia pobreza, para tu propia bancarrota. Entonces, se triunfa a propósito, se es rico adrede. O sea, tienes que empezar a pensar en eso. O sea, un día tirado en el sillón es un día perdido, es un día que te arrastra a la pobreza y es un día que te aleja de tu riqueza. Es así. O sea, es así. No puedes pensar que, ya me urgía desconectarme. Ese día que tú te desconectas es un día que tú te retrasas para alcanzar tus metas. Aunque suene obsesivo, pero así es. ¿Ven? Así es. O sea, si tú no trabajas para algo, es como si trabajaras para recibir lo contrario. Entonces, amigo mío, amiga, tú eres quien decide o te dejas arrastrar por la pobreza o permites simplemente que la corriente de la abundancia te arrastre y te lleve. Fíjate qué interesante es esto, porque cuando uno trabaja realmente para su abundancia, para su riqueza, simplemente permites que la riqueza misma te arrastre hacia allá. Y no lo puedes evitar. La conciencia de pobreza se apoderará de la mente que no se ocupe en la conciencia de la riqueza. Así es como ese jardín del que hablábamos, ¿verdad? Es como esa parcela de la que hablábamos. Si tú no la abonas de semillas correctas, va a venir una semilla, quién sabe de dónde, y va a ocupar ese espacio físico. Por lo tanto, el agricultor no puede quedarse mirando por la ventana, esperando que ojalá y lleguen semillas de tomates y de lechugas para ver si crecen en su parcela. Él no puede dejárselo a la casualidad, al azar, a la buena suerte, no puede. Él tiene que ocuparse, ¿verdad? Y dependiendo de lo que quiera cosechar, pues será lo que va a sembrar. Es así, de la misma manera. ¿Qué cosas quieres cosechar? ¿Qué frutos quieres recoger de tu árbol? Son las semillas que tienes que sembrar. No hay más. O sea, yo puedo quedarme a esperar. Ojalá y el viento traiga una semilla de algo que me dé algo. Puedes sentarte a esperar que eso suceda, ¿verdad, amigo mío? Pero yo creo que con esa analogía nos queda muy claro que todo aquello que queremos invitar a nuestra realidad física, tengo que sembrar las semillas correctas para que así sea. Y ese es el principio de realización. Si tú no eres capaz de hacerlo, entonces estarás sumergido en la pobreza. Porque primero se es pobre en la mente para poder ser pobre en tu vida. La conciencia de la pobreza se desarrolla sin ningún tipo de esfuerzo consciente, dice Napoleón Hill. O sea, no necesitas, voy a trabajar para ser pobre, voy a estudiar todos los libros necesarios para poder ser pobre. No te preocupes, esa llega solita. No necesitas ningún tipo de esfuerzo consciente. Mientras que para la riqueza sí se necesita crear conciencia. Sí necesitas desarrollar tu mente. Sí necesitas pensar de otra manera. Fíjate, eso es la gran diferencia.
Por eso la gran mayoría de las personas poseen mentalidad de pobre, ¿bien? Porque no se necesita ningún esfuerzo. Pero un pequeño puñado de personas que pueden amasar una fortuna son aquellas personas que se han ocupado de crear las condiciones mentales para poder crear riqueza a su vida. A menos que tú hayas nacido con el gen de la riqueza, si no has nacido con el gen de la riqueza, que yo no sé si exista, pero ahorita se me acaba de ocurrir, si tú no naciste con el gen de la riqueza, tienes que prepararte. Y para eso se prepara. Y la perseverancia es una característica indiscutible, o sea, no podemos discutirla, que es necesaria para poder crear tu propia riqueza. Es así. ¿Cómo podemos cultivar la perseverancia? Sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, pues para aquellos que tienen duda de cómo hacerlo, bueno, Napoleón Hill nos da una guía clara y rápida para poder aspirar a la perseverancia. Número 1, dice Napoleón Hill, si tienes donde anotar, hazlo. Si no, no te preocupes porque toda esta información digital la voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Así que si aún no le has dado clic al enlace que está acá arriba, hazlo para que esta noche o mañana tempranito te llegue la información que estoy compartiendo contigo de manera digital, ¿bien? Y que será un gran complemento de este video que va a quedar aquí grabado y también va a ser subido a YouTube, ¿bien? Así que primer paso, dice Napoleón Hill, para poder desarrollar perseverancia: tener un propósito definido, apoyado por un deseo ardiente. Así que yo te pregunto, amigo, amiga, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿A qué viniste a este planeta? ¿Cuáles son aquellas cosas que te arrancan un suspiro, que no te dejan dormir por las noches, que vives pensando en ello la mayor parte del día, que es una obsesión para ti? Es como cuando te gusta a alguien, ¿no? O sea, que estás enamorado de alguien, no puedes pensar en otra persona más que en, o sea, está aquí. O sea, prendes una película y se te va el hilo porque estás pensando en esa persona. Vas a un lugar y estás pensando en esa persona. Es una obsesión. Bueno, de la misma manera, esa obsesión por tu propósito, esa obsesión por tu deseo, es algo que te acompaña a donde quiera que tú vayas. Yo te pregunto, ¿qué te obsesiona? ¿Cuál es tu deseo ardiente? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Te vas a sorprender, porque la mayoría de las personas no lo tienen, no lo conocen. ¿Sí? El otro día le decía a una persona eso. ¿Tú sabías que más del 90% de las personas no conocen su propósito de vida? Y me decían, ¿en serio? ¿En serio? No manches. ¿Cuál es el tuyo? No, pues tampoco sé, ¿verdad? Pero me asombra. Pues sí, claro. O sea, yo te pregunto, amigo, o sea, sin ánimo de poner el dedo en la llaga, pero ¿tienes tu propósito definido? O sea, ¿a qué te gustaría dedicarte los próximos 20 años de tu vida? ¿Cuál es ese objetivo que te gustaría alcanzar? Si yo te dijera, solamente vas a alcanzar un objetivo en tu vida, ¿cuál elegirías? ¿A cuál irías tú? ¿Qué cosa desearías? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te motiva? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te quitaría el hambre? ¿Qué te quita el sueño? Así, a ese nivel tienes que traducirlo, porque eso es lo único que te va a hacer perseverar por eso que tú deseas. Lo tienes. Es como Barnes, que contábamos en la primera entrega de esta serie de videos, ¿no? Que su sueño, su obsesión, era ser socio de Edison. Era su obsesión, no pensaba en otra cosa. Y como tenía un propósito definido, lo tenía muy claro y era un deseo ardiente, bueno, perseveró hasta conseguirlo. Una persona que tiene claro lo que quiere, ve cómo, pero lo hace. Así es, ¿no? Ese es el primer punto para la perseverancia. El punto número 2, dice Napoleón Hill, tener un plan definido, expresado en una acción continua. ¿Ok? Sí, muy bien. Yo deseo alcanzar esto en mi vida. Yo quiero esforzarme por serlo, ser uno de los profesionales más destacados en mi país en esta actividad, tener uno de los negocios más prósperos de mi comunidad enfocados a esto, dar este servicio de excelencia. O sea, yo no sé, eso que tú quieres definir, tienes que tener muy claro un plan estructurado y que sea perfectamente llevado a cabo para poderlo realizar, porque si no, solamente será una ilusión. Nada más. O sea, hasta que no haya un plan definido, hasta que no tengas un plan expresado en una acción continua, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque falta el componente que te hace conectar con el mundo físico, con el mundo de allá afuera. ¿Para qué crees que tenemos este cuerpo? Bueno, pues para moverse, para actuar, para trabajar, para meter las manos. O sea, sin la mente ayuda, claro, la mente ayuda, porque convoca voluntades, porque nos permite unir con corazones, nos permite conectar con otras mentes que van a contribuir para el logro de nuestros objetivos.
Pero hay otro componente que no podemos obviar y es el componente físico, es el componente del trabajo. Sí, yo sé que esa palabra no le gusta a muchos, pero la tengo que decir, del trabajo. Y así como tú lo ves, o sea, las personas más prósperas, las personas más ricas, las personas que han amasado grandes fortunas, también han sido los más chambeadores, ¿eh? Claro que sí, los más trabajadores. De verdad, por eso Napoleón Hill dice, no se puede dar nada a cambio de nada. Eso te lo muy clarito. Tienes que estar dispuesto a hacer algo. Pero créeme, amigo mío, amiga mía, que cuando tú tienes un propósito que te quema las tripas, estás dispuesto a trabajar no importa cuánto tiempo. Lo haces, porque forma parte de tu propósito. Muy bien. Número 3, para tener una gran perseverancia, dice, una mente cerrada. Necesitas una mente cerrada. Sí, tranquilo, una mente cerrada, pero a toda influencia negativa. O sea, a toda influencia negativa, incluyendo amigos y parientes. Porque son los primeritos que te quieren tirar tu teatrito, son los primeritos que quieren sabotear tus sueños, son los primeros que quieren arrancarte tu propósito y regresarte al mundo de los comunes y corrientes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quieres triunfar? Véngase para acá. Usted aquí de esa familia no se triunfa, ¿no? Si no, te quitamos nuestro cariño, casi te dicen eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que te quieren proteger, no quieren que fracases, no quieren que te desilusiones, no quieren verte frustrado, entonces te dicen cosas como, mira, yo te quiero y porque te quiero te lo digo, eso no va a funcionar, deja de soñar, búscate un trabajo estable. Entonces, más vale gotita que dure y no chorro que se agote, y hasta tenemos refranes para eso, para mantenernos en la zona segura, para mantenernos en la zona mediocre, ¿verdad? Y bueno, mediocre no es ninguna ofensa, discúlpame, no, mediocre viene de medio, de promedio, de ahí viene la palabra. Pero bueno, en la zona promedio, en la zona normal, común y corriente, en esa zona, créeme que no puedes aspirar a grandes cosas. Observa a tu vecino, observa a todas aquellas personas que te dicen no lo intentes, ¿acaso tienen un estilo de vida mejor que el tuyo? Créeme. Si tú le pides un consejo a un millonario sobre algo que quieres hacer, ¿qué crees que te diga el millonario? Te va a decir, inténtalo. Eso te va a decir. Eso te va a decir. ¿Por qué? Porque él sabe que la única manera de saber si funciona o no funciona es metiendo las manos. Es la única manera. Oye, ¿y qué tal que fracaso? Hay una posibilidad. Eso lo tienes que aceptar. Lo tienes que asumir. Pero créeme que quedarte detrás del escenario sin salir a escena, eso sí es garantía de fracaso. Ahí está. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria y que había una chica muy guapa que nos gustaba y decía, órale, háblale. Me decía un amigo, dile algo. Y pues te daba vergüenza, ¿no? Te daba un poco pena. ¿Por qué? Porque no sabes si le gustas, porque no sabes si te va a aceptar, porque no sabes, no quieres hacer el ridículo, no quieres avergonzarte. Entonces, pues no querías. Y me acuerdo que me decía, ándale, el no ya lo tienes seguro. Y tenía toda la razón. El no ya lo tenía seguro. Entonces había que ir por el sí. ¿Bien? Y la única manera de obtener un sí, pues era dando ese paso. Porque si yo me quedo acá, entonces el no es seguro. Pero romper con eso y romperlo primero acá, ¿verdad? Romperlo primero acá es lo que se necesita para poder intentar las cosas. Así que la única manera, amigo mío, amiga mía, de saber si vas a triunfar es tirarte a la piscina, dar ese paso. Y créeme, no hay ninguna garantía de que vayas a triunfar, pero quedándote donde estás, te lo aseguro que el fracaso está asegurado. ¿Ven? Cuarta característica que garantiza la construcción de la perseverancia, dice Napoleón Hill. Crear una alianza amistosa con una o más personas que nos animen a seguir adelante. Y aquí es bien importante la asociación, bien importante con quién te juntes, bien importante las personas que formen parte de tu círculo de amigos, de tu círculo de conocidos, porque son las personas de las que te vas a alimentar. Así que procura rodearte de personas que te animen, que te inspiren, que te den esa palmada por la espalda, que te inviten a ser mejor, que te obliguen a sacar lo mejor de ti. Personas que tú te des cuenta que finalmente viven vidas como las que tú quisieras vivir, que a lo mejor no tienen todavía los resultados que les gustaría, pero son guerreros, son guerreras, están dispuestas a darlo todo. Son personas dispuestas a soltar las amarras, quemar sus naves. Y son esas historias que nos gustan, son las personas que nos inspiran, que nos llevan, que nos motivan. Bueno, pues esas personas tienes que rodearte.
Y créeme, no necesitas que sean personas que manejen Mercedes-Benz y que tengan grandes corporativos. No necesitas eso. No, lo que necesitan son personas que tengan la actitud de millonario. Eso sí, que tengan actitud de millonario, aunque no tengan todavía los resultados. Pero ya son millonarias en la mente. Si tú eres millonario en la mente, que seas millonario en el bolsillo, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo, ¿bien? Así que empiezas realmente a cultivar la perseverancia para que entonces esté casi garantizado que tú tengas éxito en cualquier empresa en la cual tú te embarques. Y esta parte final, esta cuarta característica que mostraba Napoleón Hill, nos da el preámbulo para el siguiente capítulo, el capítulo número 10, que es el poder del trabajo en equipo. Fíjate qué interesante es esto. Y Napoleón Hill lo afirma contundentemente, y él decía: no conozco un solo millonario que se haya hecho rico él solito, no conozco. Todas las grandes fortunas que yo conozco, esas personas que me inspiraron, que me dieron consejos, son personas que supieron integrar un equipo de personas, orientar los esfuerzos de todas ellas para alcanzar objetivos comunes. Fíjate qué poderosa es esta frase, y es uno de los conceptos que más promovemos a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque sabemos del poder del trabajo en equipo. Sabemos que yo solito tengo un potencial muy limitado, pero cuando yo uno mis talentos, mi mente, mis ideas con la mente de otras personas, entonces genero un poder que no podría adquirir de ninguna otra manera. El mismo Jean-Paul Getty, el hombre más rico del mundo en su momento, lo decía contundentemente. Quizá una de las frases más importantes de Jean-Paul Getty decía: prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% del esfuerzo de una sola persona. Y ahí nos hablaba claramente del efecto multiplicador que te regala el trabajo en equipo. Así que el trabajo en equipo podría ser definido como la coordinación de esfuerzos y conocimientos en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Es cuando no solamente unimos el conocimiento, no solamente unimos el talento, ni siquiera la fuerza física, unimos también la experiencia, lo que nos ha pasado en la vida, unimos nuestra energía, unimos nuestro espíritu, y entonces el equipo se envuelve en una mística que lo vuelve imparable. Por lo tanto, yo puedo tener un grupo de personas o puedo tener un equipo de personas. Creo que un equipo tiene una mística muy diferente, una energía completamente distinta, algo que genera ese poder del cual habla Napoleón Hill, que no podrías conseguir a través de ninguna otra fuente. Y quiero resaltar aquí la palabra poder, porque Napoleón Hill así lo denominaba, a esa fuerza invisible que distinguía a esas personas que parecía que tenían magia, que tenían un imán para la riqueza, ese poder. Y él decía, Napoleón Hill, de acuerdo a lo que le habían enseñado sus grandes mentores como Henry Ford, como Andrew Carnegie, como W. Clement Stone, él decía que había dos características que distinguían a un equipo de excelencia. Una característica que él llamaba característica económica, física, porque es innegable, decía Napoleón Hill, es evidente que cuando se une un grupo de personas, pues se genera riqueza, se logran objetivos, se crea una fuerza multiplicadora de la cual no podríamos nosotros disfrutar de una sola persona. O sea, es innegable los resultados que tenemos cuando tenemos a un equipo trabajando y coordinado junto, es innegable. Pero hay otro factor que Napoleón Hill lo nombra un poquito más oculto, más misterioso. Y ese segundo componente que Napoleón Hill nos invita a reflexionar sobre él, dice, es el elemento psíquico y que tiene que ver con la coordinación a nivel espiritual de los miembros del equipo. Es cuando nos conectamos con lo que Napoleón Hill llamaba la inteligencia infinita. Y esa inteligencia infinita, la cual contiene conocimiento, información, que no está registrada por ningún medio físico, sino espiritual. Y que nosotros recibimos cuando dos o más cerebros se juntan
para crear esa fuerza, ese poder, como así lo llamaba, para podernos comunicar con esa inteligencia. Sí, o sea, sí. En esta parte, cuando yo leí la primera vez el libro, yo dije, bueno, aquí Napoleón Hill ya se nos fue, ya lo perdimos a Napoleón Hill. O sea, primero estaba hablando de cosas muy tangibles, pero esta parte se me hacía como demasiado abstracta. En ese entonces yo no estaba muy metido en el rollo espiritual, ni de la física cuántica, ni de tantas cosas, pero hoy día te puedo decir que quizá a mí me faltó en su momento poder entender esa parte para darle sentido realmente al libro. Hoy día sí te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque lo he comprobado, porque los años me han enseñado, porque hay cosas que no lo explican los libros, porque hay cosas que tienes que vivir, que tienes que experimentar y que no puedes explicar. Y esa inteligencia infinita, esa sabiduría que está perenne y de la cual todos tenemos la posibilidad de acceder, de comer, de alimentarnos, se encuentra ahí para todos nosotros. Es la misma inteligencia la cual alimentó a Albert Einstein, es la misma inteligencia que le dio de comer a Isaac Newton, la misma inteligencia que le dio de comer a tantas mentes como Leonardo da Vinci, o como a Donatello, o a Miguel Ángel Buonarroti, o a Mozart, o esos grandes genios que han existido. Esos grandes genios pudieron acceder a esos niveles superiores de conciencia para poder tener acceso a esa información. No hay dos mentes, decía Napoleón Hill, no hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercer fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercer mente que incluso ni siquiera se encuentra entre nosotros. En los años 30 esta idea parecía un poco descabellada y Napoleón Hill tal vez le faltó conocimiento, no lo sé, palabras, no lo sé, para poder describirla de una manera mucho más tangible. Tal vez le faltó eso. Y él lo decía en su libro, le decía, mira, el secreto va a aparecer, tal vez en la primera página o en la última, o entre alguna de las páginas. No te lo voy a decir, lo vas a descubrir tú, y cuando lo descubras vas a saber de qué se trata. Yo me leí el libro la primera vez como 3 veces y nunca encontré el pinche secreto, o sea, no lo encontré. O sea, dije, ¿qué es? ¿El deseo ardiente? ¿El sueño? ¿La idea? ¿Qué es? Y yo sabía que tenía que estar por ahí, por la cuestión de la mente maestra y de la inteligencia infinita y la transmutación sexual y el subconsciente y el cerebro. Y yo sabía que tenía que estar por ahí, pero no era muy claro. Pero ahora sí te puedo decir que está más claro y espero poder utilizar las palabras correctas, espero de verdad tener la intención adecuada para poderte transmitir este mensaje y que tú realmente puedas hacer ese clic y que puedas aplicar a tu vida para que haya ese cambio. Espero de verdad que lo pueda hacer. Cuando tú eres capaz de conectar, de sincronizar, de crear esa alianza con otra mente, es cuando las mentes empiezan a crear sinergia. Muchas veces hemos escuchado que 2 mentes piensan mejor que una, ¿verdad? Y 3 mentes pensarán mejor que 2. Pero a veces cuando nosotros estamos en una oficina, en nuestro trabajo o nuestro negocio, pareciera que esas 2 mentes existen para pelearse entre ellas y defendemos nuestro punto de vista y mantenemos nuestra postura y por ego no permitimos ceder porque eso significa perder y entonces en vez de que creen sinergia en las mentes, lo que hacen es crear una separación que no permiten conectar con la inteligencia infinita. Así que cuando las mentes de 2 personas se coordinan en un espíritu de armonía, fíjate, de armonía, las unidades espirituales de energía, decía Napoleón Hill, crean una afinidad que constituye la fase psíquica del trabajo en equipo. La fase psíquica del trabajo en equipo. Y yo a veces pienso que es esa energía que se nota cuando yo veo, por ejemplo, al Real Madrid o al Barcelona jugando, que parece que están unidos con hilos invisibles. Ver cómo hacen esa magia en la cancha, ver cómo lanzan el balón y ya saben que hay otro güey ahí esperando la bola. O sea, es impresionante la forma como se comunican y esos hilos invisibles, esa comunicación intangible, imperceptible, yo creo que es de la que hablaba Napoleón Hill cuando decía mentes en armonía, mentes en sincronía, mentes en sinergia.
Y ese es el secreto que crea millones. El secreto que movilizó la mente de grandes personajes que cambiaron la historia, como Mahatma Gandhi, ¿sí? Mohandas Karamchand Gandhi, su gente le decía Mahatma, que en lengua hindú significa alma grande. Alma grande Gandhi logró convocar, inducir a 200 millones de personas, 200 millones de hindús, logró inducirlos, convencerlos, logró entrar en su mente para poder orientar sus esfuerzos, sus sueños hacia un objetivo común. Logró vender la idea de una India completamente libre, a pesar de que eso significaba tal vez una guerra que era perdida por todas. O sea, ¿cómo te ibas a poner al tú por tú con el Imperio Británico? Era de locos, ¿verdad? O sea, era algo que no se podía concebir. O sea, un puñado de gente, 200 millones de personas que si bien eran un montón, pero pues no tenían nada, eran pobres, no tenían ni armas, ni piedras había. Pero, y el ejército inglés, el Imperio inglés, por favor, ¿no? Sin embargo, logró reunir esas 200 millones de almas. Esos espíritus combinados en uno solo, esa mente maestra que se manejó en aquel momento y que movilizó las voluntades para crear las estrategias concretas y devolverle la libertad a la India contra todo pronóstico. Y a través de la no violencia. Obvio, ¿verdad? No podía ser a través de la violencia porque estaban perdidos. Tenía que ser por otro medio. Y Gandhi dijo, no violencia. Maravilloso. ¿Cómo tú puedes realmente conectar con la mente de 200 millones de personas en aquella época donde ni grupos de WhatsApp había? Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues se hacía así, a través de esa conexión a esos niveles espirituales. Cuando dos o más personas, dice Napoleón Hill, se coordinan con un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un propósito definido, están en la posibilidad de absorber poder directamente de la inteligencia infinita. Y es así, es como si nos convirtiéramos en un canal directo para que la energía llegara, para que la sabiduría llegara, para que la información llegara, para poder desarrollar poder, decía Napoleón Hill. Y quiero traducir eso de alguna forma y quisiera tener la palabra exacta, pero es esa mística que se alcanza en una empresa, en un negocio, cuando realmente el trabajo que se realiza va enfocado al logro de objetivos que nos llevan a la prosperidad, nos llevan a la abundancia. Y no solamente para el dueño de la empresa, para el dueño del negocio, no, para todos. Porque todos de alguna manera estamos involucrados en el mismo proceso. Sí, creo que se necesita una fuerza muy importante, una conciencia muy elevada, empezar a pensar más en nosotros y menos en yo, ¿verdad? Empezar a pensar más en lo que podemos crear juntos y no solamente en mi propio beneficio. Creo que tiene que ver mucho con hacer a un lado mi ego y entrar con un espíritu de cooperación total para lograr resultados multiplicados. Y no hay una sola fuente de riqueza que haya provenido de un esfuerzo de una sola persona. No existe. Napoleón Hill decía, el dinero es tímido y es elusivo. Sí, se escabulle fácilmente. Tiene que ser procurado, muy similar a como cuando cortejamos a una persona que nos gusta. O sea, así decía Napoleón Hill, ¿sí? O sea, tener la capacidad de seducir al dinero es muy similar a como cuando cortejamos a una persona que nos gusta. Es atenderla, es cuidarla, es seguirla, es estar atrás de esa persona, viendo de qué manera podemos estar con ella, de qué manera podemos servirla, de qué manera podemos atraparla. Es así. Entonces el dinero es así, al dinero le encanta ser seducido, a la fortuna le encanta ser cortejada y tienes que volverte realmente un enamorador del dinero. Por lo tanto, cuando tú quieres conquistar a la persona de tus sueños, oye, o sea, ¿cómo te vistes? Procuras ser buena persona, procuras, tener un trato adecuado, ¿verdad? De la misma manera. Tú no puedes aspirar a la riqueza si continúas cultivando tus hábitos de pobreza como siempre lo has hecho, ¿verdad? Tienes que dejar atrás tus viejos vicios, tienes que dejar atrás tu hábito de malgastar, tienes que empezar a cultivar nuevos hábitos, hábitos productivos, hábitos positivos, hábitos que se asocien más con la riqueza. Es así.
Yo no puedo aspirar a andar con la chica de mis sueños si sigo siendo el mismo patán de toda la vida. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, discúlpame si soy un poco claro, pero es que es así. O sea, tiene que haber un cambio, una transformación, una transmutación de la persona para que yo pueda aspirar a algo más, a algo adicional, ¿verdad? Es así. Así que el poder, dice Napoleón Hill, utilizado para atraer dinero, debe ser mezclado con la fe. Ya lo vimos. El poder utilizado para poder atraer dinero tiene que ser mezclado con la fe. Debe ser mezclado con el deseo, debe ser mezclado con la perseverancia y debe ser aplicado mediante un plan, y ese plan debe ser puesto en acción. Ahí están las claves básicas para la creación y la manifestación de lo que creemos. Ese poder que yo utilizo para poder atraer dinero tiene que ser mezclado con fe, tiene que ser mezclado con deseo, tiene que ser mezclado con perseverancia, tiene que ser proyectado en un plan y tiene que ser llevado a la práctica a través de la acción. No hay más. O sea, si tú esperabas un secreto mágico, un remedio exclusivo, un trabajar sin hacer nada, amigo mío, no se ha amasado una gran fortuna sin todo eso. Así que sí, hay un componente que nos toca, y el componente de ponerle acción a las cosas. Y eso nadie lo puede evitar. Cuando el dinero aparece, dice Napoleón Hill, cuando el dinero aparece, créeme, aparece en grandes cantidades. Es como si abrieras un grifo, una llave que ya no puedes volver a cerrar, porque tu mente ya cambió, tu mente ya trascendió, tu mente subió un escalón adicional. Ya no puedes regresar, una vez que la mente se ha expandido, ya no puedes regresar a su sitio original. Llegará un momento en que tal vez pierdas tu plata por algún error, pero eso no significa que tu mente retroceda, al contrario, la plata volverá a llegar, encontrará los medios para hacerlo. Muchos de las grandes fortunas, muchos de los grandes millonarios han perdido su fortuna en más de una ocasión. ¿Y qué crees? La han vuelto a recuperar, porque podrás perder tu riqueza, pero no tu conciencia de la riqueza. Eso hace que tú conectes nuevamente con el aspecto físico. Así que no te preocupes por las cosas materiales, van a llegar. Ocúpate de las cosas metafísicas, ocúpate de las cosas del espíritu, y una vez que tú conquistes eso, lo demás llegará, y si llega lo conservarás, y si lo pierdes lo recuperarás. Así es. Así que cuando el dinero aparece, y aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo llama con la misma facilidad que el agua corre hacia abajo. Así, con la misma facilidad que el agua corre el río abajo, con esa misma facilidad la riqueza viene a la persona que la llama. Cuando tú has cambiado el chip, has ascendido a ese nivel, has trascendido la persona que tú eras y has accedido a ese nivel de evolución, de riqueza y abundancia, la riqueza toca tu puerta, te busca, está atrás de ti. No la vas a poder eludir. Todo lo que tú hagas se convierte en su equivalente físico, todo absolutamente, y no lo puedes evitar. Así que existe una gran corriente invisible de poder. Y esa corriente invisible de poder, imagínate que es un río que corre en dos direcciones. Sí, ya sé que es loco, los ríos solamente corren en una, pero que quiero que tú imagines corre en dos direcciones, decía Napoleón Hill. En una dirección arrastra inevitablemente hacia la riqueza a aquellas personas que están preparadas para ella, y no lo pueden evitar, simplemente son arrastradas hacia aquella corriente. Y hay otra corriente que fluye hacia el otro lado, y esa corriente arrastra inevitablemente a aquellas personas cuya mente sigue en la miseria y en la pobreza, y tampoco lo van a poder evitar, no van a poder salir. Van a ser arrastradas, incluso lo poco que tengan lo van a perder. ¿Sí? Así es, suena duro, pero así es. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos al principio, a los básicos, y los básicos te dicen, la riqueza es una cuestión de conciencia. No es una cuestión de cuánta plata tengas en el banco, no es una cuestión de cuántas tarjetas de crédito tengas aprobadas, no es una cuestión de cuántas propiedades tengas o qué auto manejes. No es una cuestión de esas, es una cuestión de conciencia. Y esa conciencia es la que abre las puertas, es la que encuentra los caminos, la que hace que gravite la abundancia hacia ti. Es la gran diferencia.
Bien, entonces, ¿cómo podemos cultivar realmente esa conciencia de riqueza? Bueno, pues la clave, la clave para poder conectarla definitivamente está en las emociones positivas. Las emociones positivas de pensamiento crean esa corriente que te va a arrastrar hacia la abundancia y la riqueza. Y las emociones negativas son aquellas corrientes que van a arrastrarte hacia la miseria y la pobreza. Así que, ¿por qué razón las emociones positivas te llevan a la riqueza y las negativas te llevan a la pobreza? Por una razón neurológica. A lo mejor en ese entonces no teníamos tantos estudios como los tenemos ahora. No se había demostrado tantas cosas. Había gente que ya se había dado cuenta que así pasaba. Pero ¿por qué razón ocurría? No lo sabíamos hasta hace apenas unos 15 años, hasta hace apenas unos 20 años. Este libro fue escrito hace casi 100 años. Entonces no se conocían los mecanismos neurológicos del por qué funciona esto. Hoy día sí lo sabemos. Pero la gente ya se había dado cuenta. O sea, Napoleon Hill se dio cuenta, Henry Ford se dio cuenta, Andrew Carnegie se dio cuenta, Thomas Alva Edison se dio cuenta. O sea, mucha gente se dio cuenta que cuando tu cabeza está llena de pensamientos positivos, esos pensamientos positivos generan emociones positivas. Las emociones positivas están estrechamente ligadas a las características que distinguen a las personas de éxito. Una emoción positiva obviamente te induce a ser perseverante, te induce a persistir, te induce a levantarte del fracaso, te induce a intentar una y otra vez. Y en el juego del éxito se trata de probabilidades. No se trata de talento, no se trata de experiencia, no se trata de estudios, se trata de probabilidades. Se trata de probabilidades. Sí, y eso es algo que quiero que quede muy, muy clarito acá. Se trata de probabilidades, es decir, de cuántas veces tú estés metido en el campo, cuántas veces tú metas las manos, cuántas veces tú intentes las cosas, de cuántas caídas tú te levantes. Porque mientras más perseverante seas, mientras más trabajes en tu plan, mientras más temprano te levantes, mientras más acciones, entonces vas a generar eso que hoy día conocemos como momentum, que va a aumentar la probabilidad de que tú consigas lo que tú desees y va a ser inminente, va a ser fácilmente predecible. Es como el bateador de béisbol. Aquí en Sudamérica, solamente en Venezuela se juega béisbol, pero es como el delantero de fútbol. O sea, ¿cuántos goles va a anotar? Pues depende de cuántas veces tire al marco, ¿verdad? Si tira un montón de veces, la probabilidad de que la pelota quede entre las redes aumentará. Si solamente le pega al balón una vez en el partido, bueno, las probabilidades serán muy chiquitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el jugador? Tiene que esforzarse por tocar el balón la mayor cantidad de veces. Y eso pasa con todo en la vida. Si yo soy una persona cazatalentos y yo veo que una persona tiene la posesión del balón más que cualquier otro jugador, yo quiero a ese jugador, ¿verdad? Y le voy a pagar grandes sumas de dinero por ese jugador. Es decir, todo es cuestión de probabilidades. Todo es cuestión de que tú estés en el lugar donde ocurren las cosas. Si tú perseveras haciendo lo que tienes que hacer, simplemente por ley de probabilidades, el éxito estará tocando a tu puerta. Solo es cuestión que lo dejes entrar. ¿Ven? Maravilloso, ¿verdad? Muy bien, amigos. Bueno, ya se nos fue el tiempo. No puede ser. Qué barbaridad. Rapidísimo se nos fue el tiempo. Y bueno, pues la verdad es que he disfrutado muchísimo esos dos pasos tan importantes, que es la perseverancia y es el trabajo en equipo. Me encantan y creo que va a sentar muy bien las bases para el último día, que va a ser el próximo lunes. Tenemos el cierre de nuestra sesión de Napoleon Hill, Piense y Hágase Rico. Y vamos a abordar quizá los últimos capítulos, que son los más interesantes de todos. Así que no te puedes perder el live del siguiente lunes. Vamos a hablar de la transmutación sexual, ¿sí? Vamos a hablar del poder del subconsciente, vamos a hablar del cerebro y vamos a hablar de la intuición. Vean nada más cómo vamos a cerrar. Maravilloso.
Bien, así que yo te sugiero que vengas open mind, con la mente abierta, porque realmente lo que vamos a abordar quizá vaya a sacudirte literal la cabeza. Bien, vamos a hablar de cosas muy locas para su tiempo y que aún así siguen sacando de onda. Pero yo espero que nos deje así como que la cereza arriba de la torta para decir, wow, ya tengo todo el libro acá listo para poderlo aplicar. Bien. Bien amigos, bueno, me despido rápidamente. Todas las personas que amablemente se han conectado, que amablemente han seguido estas transmisiones, de verdad yo las he disfrutado muchísimo. Recuerden ustedes que este live va a quedar aquí grabado en el grupo de Éxito Cuántico, pero también el video va a ser subido a YouTube para que lo puedan consultar allí también. Si tuviste problemas con la transmisión, por alguna razón no lo pudiste ver en vivo, lo puedes ver cuantas veces quieras en YouTube, ¿de acuerdo? Así que van a ser 7 videos relacionados a Piensa y Hágase Rico. Si tú quieres recibir más información, que te digo que se pone buenísimo, entonces haz clic acá en el link que aparece en la descripción de este video, si lo estás viendo en Facebook, o si lo estás viendo en diferido en YouTube, da clic acá abajo va a estar el link para que tú puedas acceder a él, te metan al grupo de WhatsApp y puedas acceder a material exclusivo, y también vas a conocer distintas formas como puedes participar en eventos maravillosos diseñados especialmente para ti y poder ampliar tus conocimientos en PNL, en física cuántica y muchas otras cosas locas que seguramente no solamente te van a gustar, sino que van a crear grandes cambios transformadores en tu vida y en la vida de la gente que amas. Bien amigos, pues nada, muchísimas gracias, que pasen una excelente noche de viernes, cuídense un montón, cuiden a sus familias, quédense en casa y nos vemos el próximo lunes. Éxito cuántico. Chao.